Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Dentro de este ministerio hemos creado un ciclo de estudios llamado Yeshua Shemi. Yeshua es mi nombre. Y este ciclo de estudios está relacionado con todo lo que tiene que ver con la figura de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Y hoy vamos a centrarnos en la enseñanza de la encarnación del Mesías Yeshua. Así que vamos a empezar Hay 5 pasajes, los cuales son principales en las Escrituras, que tratan sobre esta enseñanza o doctrina de la encarnación. Empezamos con Yohanan 1:14, que dice así: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquí aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El primer elemento clave es que el verbo era en el principio. El segundo elemento es que el verbo era con Dios. Por tanto, tiempo como Dios han sido. El verbo ha sido. Así que si Dios es eterno, el verbo es también eterno. El tercer elemento es que el verbo era Dios. Eso lo tenemos muy claro. Como el verbo pudo ser con Dios, que es el segundo elemento, y sin embargo ser Dios, que es el tercer elemento, solo puede ser explicado. Vamos a utilizar unos términos trinitarios para que nos sea más sencillo entenderlo, pero nosotros no creemos en la Trinidad. Nosotros creamos que Dios es uno, es Ejad. Deuteronomio nos lo enseña. Entonces, vamos a estudiarlo desde esta perspectiva, pero entendiendo que Yeshua es Elohim y que Elohim es Yeshua. Así que, como he dicho, el verbo era con Dios y por tanto era distinto a Dios, porque el verbo no es el Padre ni es tampoco el Ruach HaKodesh. Sin embargo, el verbo era Elohim, que es el verbo, el cual es el Hijo. Y el cuarto elemento es que el verbo fue hecho carne. El verbo que era en el principio con Elohim, que era Elohim, y en un cierto punto en la historia humana se encarnó, se hizo hombre, y eso es la encarnación, la doctrina o la enseñanza de la encarnación. Así que vuelvo a repetir que nosotros creemos que Elohim es uno y que Yeshua es Elohim. Nosotros en nuestra fe practicamos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dios es uno y no hay división en él. Este punto que acabamos de ver es para darnos una perspectiva a vista de pájaro para que lo podamos entender mejor. Bien. Vamos a leer ahora el libro de Romanos, capítulo 1,
del 3 al 4 y vamos a ver qué nos dice. Acerca de su hijo, nuestro Adón Yeshua, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Ben Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Las dos frases claves son la encarnación, que se encuentra en este pasaje, según la carne, en el verso 3 lo acabamos de leer, y según el Espíritu del Santo. Aquí Rabbi Shaul nos lo define como encarnación. Él se hizo hombre de acuerdo a la carne, fue logrado por el poder del Ruach HaKodesh, por el Espíritu del Santo, por tanto fue de acuerdo al Ruach por igual. También Filipenses 2, 6, 8 nos dice esto: el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó al ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos tres elementos claves sobre la encarnación que se muestran en el pasaje primero. El Mashiach, Yeshua, siempre existió en forma de Elohim, en forma de Dios, por toda la eternidad pasada. Él existió en forma de Dios porque Él era, siempre ha existido. El que existió en forma de Elohim por toda la eternidad. En algún punto de la historia humana fue hecho semejante a los hombres. Esa es la declaración de la encarnación. Eso es fácil de entender. Él fue hecho semejante a los hombres, pecadores. Este es un uso del término semejante. No significa que él no era en realidad un hombre. Más bien, este término enfatiza la similitud con hombres pecadores que por mera observación lo vieron así. Él no se veía diferente a ningún otro ser humano. Sin embargo, él nunca cometió ni un solo pecado. Este es otro contexto que todos los creyentes lo tenemos claro. Si Yeshua hubiera pecado en 1 milímetro, hubiera quebrantado alguno de los mitzvot del Padre, en ningún momento hubiera sido resucitado, glorificado y otorgado todo poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Entendemos que Yeshua fue un ser humano real, un hombre real, pero no un hombre pecador. Bien, él estaba en la condición de hombre, se veía como todos los seres humanos. Así que la encarnación significa que él tomó carne y se hizo hombre. También en el libro de Primera de Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El énfasis que nos da este versículo, aquí que lo escribe Rabbi Shaul, fue manifestado en la carne, es una declaración, una vez más, ¿de qué? De la encarnación. También Rabbi Shaul nos da otro punto de vista, y el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, nos dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a Satán, Adonai lo reprenda. Sobre la encarnación, la frase clave en este versículo es participaron de carne y sangre. La palabra griega traducida como participaron, significa aferrarse, se aferraron, tiene estos dos significados que son muy similares. La imagen es que Él siempre fue Dios, fue Elohim en la carne. Pero en un cierto punto en la historia humana, podríamos decir, Él se aferró a la naturaleza humana. De estas 5 escrituras que discuten la encarnación, se derivó esta doctrina. Nos podríamos preguntar, ¿cuáles entonces son los medios de la encarnación del Mashiach? Como Dios se hizo hombre, los medios de la encarnación involucran 3 cosas. Primeramente, la encarnación involucra al Espíritu del Santo, Lucas 1:35, cuando Miriam preguntó cómo iba a ser posible la concepción porque ella era virgen. El ángel respondió que el Espíritu Adonai, el Ruach Adonai, la cubriría con su sombra y traería en su concepción un ser milagroso. Esto sería un milagro, una señal. Esto lo tenemos en el libro de Isaías, cuando habla sobre la virginidad de Miriam. El generador de la encarnación era el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, el Espíritu creador de todo el universo, que cubrió a María, y el poder del Altísimo la cubrió e hizo este milagro en ella. El Espíritu obró para engendrar o concebir la humanidad del Mashiach. Yeshua fue siempre Elohim, siempre, porque la deidad no necesitaba ser generada. Solo su humanidad necesitaba ser generada. Esto lo entendemos. Él ya existía desde antes de la creación del mundo. Así que tuvo que ser creado como hombre en el tiempo indicado para cumplir su rol, papel profético, para lo cual él había sido designado en la eternidad. La deidad participó de la humanidad de Miriam, pero al mismo tiempo excluyó la naturaleza pecaminosa de Miriam por medio de la cobertura del Ruach HaKodesh con el poder del Altísimo. El Espíritu Santo generó la humanidad de Yeshua HaMashiach. El Espíritu Santo generó la concepción. El Eterno puso un óvulo dentro de Miriam porque era una joven que todavía no había tenido su primer periodo y ella todavía no había ovulado. Pero no vamos a entrar en esto porque si no podríamos tirarnos varias horas estudiando este punto. Continuamos. Así que el producto de todo esto fue que el Eterno puso vida, hizo una señal, un milagro, y esto está en Lucas 1:35 y nos marcan 2 cosas. Primeramente, que el ser que iban a hacer sería Kadosh, y él sería el Hijo de Dios, el Ben Elohim. Según la encarnación involucró a Miriam, su virginidad fue afirmada por 2 de los 4 textos evangélicos, Mateo 1:18, también en el 22 y 23,
También Lucas capítulo 1, 27 al 34. La concepción fue sobrenatural. Esto fue una señal, un milagro para que todos vieran quién era el que iba a nacer. Así que Miriam era una virgen. Esto era necesario que fuera esa concepción sobrenatural, como he explicado antes, de esta virgen Bétula, que es una virgen que todavía no ha ovulado, no tiene óvulos, y el Eterno tuvo que poner ese óvulo dentro de su vientre, perdón, para que ella pudiera concebir. Mucha gente habla del milagro del nacimiento virginal, pero técnicamente hablando no fue el nacimiento mismo lo que fue el milagro. Yeshua nació como un niño cualquiera. No fue el nacimiento en sí lo que fue milagroso, sino la concepción. El óvulo era de el Eterno, por lo que Yeshua era un hijo real del Eterno. Pero hubo una ausencia total de lo que hablamos en el mundo común de esperma masculino. Por tanto, Yeshua no tuvo un padre natural, como todos sabemos. Y es por eso que la concepción necesitaba el poder generador del Ruach HaKodesh para que todo esto se cumpliera. El tercer punto es la encarnación. En este tema de la encarnación involucraba el nacimiento virginal que produjo el hombre encarnado. Esto fue predicho en Bereshit 3:15. Aquí tenemos la primera profecía mesiánica. Y como he dicho antes, en Isaías 7:1 al 14. Y también ya vemos el cumplimiento en el libro de Matillahu, capítulo 1, 16. Tenemos razones y propósitos de la encarnación. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son las razones y los propósitos de la encarnación? Podríamos preguntarnos. Hay 12 razones específicas por qué la encarnación ocurrió. Primero, la encarnación fue condicionada por el pecado humano. Yeshua es el redentor de la humanidad. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, un pasaje más extenso que declara esto como razón para la encarnación en Yohanan 3:13 al 21. Así que el propósito de la encarnación era para salvar a todos los pecadores. A fin de pagar la penalidad del pecado, Yeshua tenía que ser hecho como o a semejanza de carne de pecado para tratar el pecado de igual a igual, tal como sucedió en el huerto del Edén. Como mencionamos en el párrafo anterior, él no fue hecho pecador, sino que en su apariencia externa de carne, él se veía como cualquier otro hombre. Era necesario que él fuera hecho a semejanza de carne de pecado porque él vino con el propósito de morir por los pecadores. La encarnación fue algo condicionado por el pecado humano, en que el pecado humano necesitaba la encarnación, tal como nos dice Hebreos en el capítulo 2:14. Esto era necesario, que él se hiciera copartícipe en la carne y en sangre para poder tratar con el pecado. Segundo, la encarnación era para revelar a Elohim, al hombre en cuanto a las verdades del Padre. Yeshua nos habla en el capítulo 11 de Mateo, en el verso 27, Juan 1:18 y también Juan 14:9. Él vino con el propósito de ¿qué? De revelar la verdad de la Torá, la verdad del Padre.
Así dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único que está en el seno del Padre, Él, Yeshua, le ha dado a conocer. Nuestro Mesías reveló la naturaleza verdadera de Elohim. En sus sermones, en su comportamiento, en su dialéctica, en sus discursos, en su acercamiento al perdido. En Juan 14, 8, 9, cuando uno de sus discípulos eventualmente le pidió a Yeshua, muéstranos al Padre, que respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así respondió Yeshua a sus hermanos. Así que todo lo que es verdad de la naturaleza del Padre está en verdad en el Hijo. Tercero, la encarnación era para proveerle a los creyentes un ejemplo de vida. Primera de Kefa, capítulo 2, 21 y primera de Yohanan 2, 6 nos hablan de esto. En su humanidad, Yeshua HaMashiach vivió un estilo de vida que el creyente debe imitar. Es nuestro ejemplo, nuestro espejo, al cual debemos imitar día tras día. Esto incluye no solo en los buenos momentos, cuando las cosas van bien, sino también cuando hay dolor y sufrimiento. Aquí forjamos la fortaleza espiritual con los sufrimientos del Mashiach. Esto debe ser un ejemplo para nosotros y saber dónde debemos sostenernos y clamar en todo momento. Así como Él sufrió de manera humilde, nosotros también debemos sufrir de la misma manera. Él se hizo hombre, ¿para qué? Para proveernos un ejemplo de vida. Todo esto fue algo didáctico, para que nosotros pudiéramos alcanzar la santidad y por medio de la santidad la salvación que fue derramada en el madero por su sacrificio. Cuarto punto, la encarnación era para proveer un sacrificio por el pecado, según Hebreos 2.9, 10.1 al 10 y primera de Yohanan 3.5. Él vino como hombre, Ben Elohim, Ben Adam, hijo del hombre, para proveer un sacrificio por el pecado. Aunque los sacrificios de animales eran permitidos temporalmente en aquel momento, en el Beit HaMikdash, en el templo, todo lo que ellos podían hacer era cubrir los pecados de los santos del antiguo pacto. Pero nunca se podían quitar, solamente se cubrían, se tapaban hasta el año siguiente. Quitar los pecados requería mejor sangre que la del animal, aunque sabemos que un animal era inocente, pero la sangre de Elohim es la que puede borrar y limpiar todos los pecados, porque la sangre de cualquier hombre era imposible, porque pecadores somos y pecadores nos moriremos, aunque estamos en esa evolución del camino de santidad. Pero Yeshua venía con esa misión a cumplir, dar y quitar vida por medio de su sacrificio, que mejor que su sangre era la sangre de ningún animal podía lavar, quitar, solamente la sangre del cordero. Así que la mejor sangre era sangre humana, pero tenía que ser sangre humana sin pecado, como acabo de explicar. Esto descartó a todo ser humano que haya existido desde la caída de Adán, con una sola excepción, y esa es la del Dios hombre, Yeshua HaMashiach HaGoel. Como resultado de la encarnación, Él se hizo hombre, siendo en forma de hombre. Él tenía sangre humana y por tanto tenía mejor sangre que la de cualquier animal.
Él tenía sangre humana sin pecado. Por esa razón, él pudo llegar a ser el sacrificio por el pecado. La encarnación era para descubrir las cosas que Satán había perpetrado. Juan 12:31, 16:11, Colosenses 2:15, Hebreos 2:14 y Primera de Yohanan 3:8. De estos 5 pasajes, quizás la declaración más clara de este hecho está en Hebreos 2:14. Y la vamos a leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a el diablo. Sexto punto. La encarnación le permitió a Yeshua convertirse en un sacerdote misericordioso. Esto es especialmente enfatizado en el libro de Hebreos 2, del 17 al 18, Hebreos 5, del 1 al 2, también en el capítulo 8, en el verso 1, y en el 9, del 11 al 12. Hebreos 2, del 17 al 18, le sigue a la declaración sobre la encarnación en el verso 14. Y entonces dice que le hizo un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora vamos a ver más adelante qué es esto. El pasaje de Hebreos 5 enfatiza que para que uno sea un sacerdote verdadero, tiene que ser humano. Esto lo entendemos todos, para entender el dolor de los demás. Entonces, si Yeshua no se hubiese hecho un hombre real, no hubiera podido haber sido sumo sacerdote, Cohen Gadol. Al hacerse hombre, al encarnarse, él pudo llegar a ser y sigue siendo el Cohen Gadol de todos los sadiquín, de todos los creyentes justos. Esto también le permitió ofrecer sacrificios como solo los sacerdotes pueden hacerlo. Él pudo ofrecer un mejor sacrificio, su propia sangre, no la sangre animal. Porque su sacrificio fue superior, porque aunque él murió en la tierra, pero su sacrificio fue un sacrificio celestial para restaurar todas las cosas y restaurar al hombre con Dios para volver al principio tal y como el Eterno lo creó. Un reino de reyes y sacerdotes. Séptimo. La encarnación era para cumplir el pacto davídico. Este pacto davídico prometió que un descendiente de David Hamelech se sentaría en el trono de David para siempre. Sería una promesa dada un rey eterno, Leolam Vaed. Así que era necesario que nuestro Adón Yeshua se hiciera un hombre real a través de Miriam, su mamá, porque ella era miembro de la casa de David. Su tribu era Yehudá. Y David era el rey de todo Israel, pero venía de la tribu de Yehudá. Su hijo era también miembro de la casa de David, porque él es ambos, Dios y hombre. Yeshua ahora vive para siempre y él gobernará sobre el trono de David Hamelech para siempre. Esto lo tenemos en el libro de Lucas 1, 31 al 33, 68, 70. Octavo punto. La encarnación era para confirmar las promesas de Elohim, Romanos 15, 8 al 9, que fueron dadas en el antiguo pacto. Para que estas profecías sean cumplidas era necesaria la encarnación. Yeshua tenía ese rol de cumplir todo lo que fue escrito desde Bereshit 3:15 hasta que entregó su vida.
Él es el cumplimiento de todas las profecías que fueron dados por los profetas. Él es la encarnación. Él proveyó para que Yeshua HaMashiach llegara a ser altamente exaltado. Esto nos lo escribe Rabbi Shaul en la carta de Filipenses 2, 9 a 11. La exaltación solo podía venir por medio del sufrimiento. El Eterno es incapaz de sufrir, pero cuando Elohim, el Hijo, se hizo hombre, Él se hizo capaz de sufrir. Él ciertamente sufrió humillación y mucho más. Él se mostró como el propiciatorio del Aarón Kodesh delante de toda la humanidad. Algo que solamente antes, en el santuario, en el Mishkan de Mosé, podía ver el sumo sacerdote una vez al año, pero esta vez Yeshua vino como propiciación y pago de todos nuestros pecados, declarando al mundo y exhibiéndose como un vulgar asesino y ladrón en el madero crucificado. Este es el resultado, siendo altamente exaltado por Abba. También era un propósito de la encarnación. Seguimos con el 10º punto. La encarnación era para restaurar el dominio del hombre sobre la tierra. Hebreos 2, 5 al 9. Fue al hombre que el Eterno le dio el dominio sobre la tierra. Esto lo tenemos en el libro de Génesis. Pero el hombre lo perdió cuando Satanás, Adonai lo reprenda, hizo que cayera. Satanás usurpó la autoridad sobre la tierra que le había sido dada, encomendada al hombre. Eso está en el libro de Juan 12, 31, 14, 30 y 16, 11. También lo tenemos en 2 de Corintios 4, 4 y 1 de Yohanan 5, 19. El Mesías derrotó a Satanás. ¿Cómo qué? Lo tuvo que derrotar como hombre, de igual a igual, tal y como fue en el huerto del Edén por la primera vez, cuando Satanás los engañó. Yeshua debe restaurar el dominio del hombre sobre la tierra, lo que hará el reino mesiánico futuro, restaurando a Sion, restaurando toda la verdad, tal y como el Eterno lo decidió desde el principio. Así que la encarnación era para traer muchos hijos a la gloria del Padre. Hebreos 2.10. Eso también requería la encarnación de Yeshua. La encarnación de Yeshua era para librar a los creyentes del temor a la muerte. Esto también se logró por medio de la encarnación de nuestro Mashiach. En su humanidad veremos su carácter del Mashiach encarnado. Podríamos pensar y hablar mucho qué carácter tenía el Dios hombre. Vamos a llamarlo así para que lo entendamos más básicamente. La encarnación produjo 7 características en Yeshua, nuestro Adón. Primero, él era absolutamente Kadosh. Lucas 1.35, Juan 14.30, Mashiach Shelihim 2.27. Segundo, él era inmaculado, sin ningún tipo de mancha, sin pecado, era totalmente perfecto. Juan 8.46, 2 de Corintios 5.21, Hebreos 4.15 y 1 de Kefa 2.22. Tercero, Yeshua tenía un amor verdadero y genuino por todos sus hermanos, por su pueblo Israel.
Él tenía ese corazón del Padre viendo el sufrimiento de su pueblo. Tenemos que entender que Él era ambos. Él tenía en sí mismo la divinidad de Abba y era hombre a la vez. Podía amar de esas dos formas, en una manera divina y también en una manera humana. En estos dos casos era un amor verdadero y genuino, el cual expresó cuando Él se entregó sin murmurar, sin rechistar, sin quejarse, entregándose por todos nosotros. Marcos 10:21, Juan 13:1, 14:31, Gálatas 2:20, Efesios 3:19. Yeshua fue verdaderamente humilde. Lo tenemos en 2 Corintios 8:9 y Filipenses 2, del 5 al 8. El quinto punto, fue verdaderamente manso. Mateo 11:29, 2 Corintios 10:1. Sexto, vivió una vida de tefilá, de oración. Mateo 14:23, Marcos 1:35 y Lucas 6:12, Yohanan 17:1 y Hebreos 5:7. También tenemos que Yeshua fue un trabajador incansable. Sin embargo, no fue un esclavo del trabajo, porque él sabía cuándo ponerse a un lado a reposar. Él sabía cuándo apartarse de las multitudes y cuándo ir al desierto para poder entrar en oración y en descanso con Abba. Recordad, amados amigos y hermanos, que el desierto es un lugar de privilegio donde muchas veces somos llevados ¿para qué? Para que el Padre trate con nosotros, para que podamos oír su voz y para que podamos tener comunión con Él y ser rectificados, restaurados, redimidos y fortalecidos espiritualmente. Nunca olvidemos esto, nunca rechacemos el desierto y lo veamos como algo malo. Acabamos de ver las 7 características de nuestro Adón Yeshua que resultaron de su encarnación. Como mencionamos anteriormente, uno de los propósitos de esta encarnación era poner un ejemplo de vida. Yeshua es la Torá andante. Cada vez que hablaba, todo lo que hablaba era Torá, enseñanza. Y esa enseñanza era vida, Jaim, para el hombre. Jaim. En todo momento Yeshua proyectó lo que él realmente sentía y lo que su padre había ordenado para su pueblo. Así que estas 7 características hacen exactamente esto y deben ser imitadas por todos los creyentes en Yeshua en nuestras vidas cotidianas. Así fortaleceremos nuestro espíritu y tendremos emunah shelema, una fe perfecta, acercándonos cada segundo más al Padre de las Luces. Así que la encarnación resultó en un ser que tiene una dualidad, Dios y hombre. Yeshua era completamente hombre y completamente Elohim. No hay duda ninguna. Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son algunas de las evidencias de que el Mesías Yeshua era verdaderamente humano? Que él era un hombre real y que no solamente tenía la apariencia de un hombre. Hay maneras de mostrar que Yeshua, de hecho, fue un hombre real. Primero, su humanidad se ve en que él tuvo todo lo que es esencial de la naturaleza humana: cuerpo, alma, ruaj,
Él tuvo un cuerpo real. Mateo 26:12, Lucas 2:21, Juan 2:21 y muchas más escrituras nos confirman esto. Tuvo un espíritu humano, Marcos 2:8, 8:12, Lucas 23:46. Yeshua claramente tuvo todo lo que es esencial de la naturaleza humana. Segundo, la humanidad también se evidencia en el hecho de que él tuvo un nacimiento humano normal. Otra vez, no es que su nacimiento fue milagroso, sino su concepción. Es un milagro, una señal para que se cumpliera la profecía en el libro de Isaías que hemos leído anteriormente. Su nacimiento fue como el de cualquier otro ser humano. Esto es declarado como doctrina en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4, donde Rabí Shaul escribió que el Mesías Yeshua nació de una mujer. Su humanidad se ve que él tuvo una ascendencia humana, siendo descendiente de Abraham y David. Podemos leer la genealogía de Yeshua en el libro de Mateo 1, verso 1, y ahí vemos la genealogía. También su humanidad se ve en que él tuvo nombres humanos. Él se llamaba Yeshua, que quiere decir Adonai salva o salvación. Un nombre humano muy común en esos días. Y también hoy se sigue utilizando en Eretz Israel Yeshua. Es un nombre que quiere decir Adonai salva o salvación. También fue llamado el Ben Adam, el Hijo del Hombre. 82 veces un título que enfatiza el qué, su humanidad. Su humanidad se ve que en realidad fue llamado como hombre por los demás. Yohanan Hanabí, Juan el Bautista, le llamó hombre en el capítulo 1 de Juan, en el verso 30. Las multitudes le llamaron hombre también en Juan 10:33. Simón Kefa le llamó hombre en Mashiach Shelihim 2:22 y en muchas más escrituras. Su humanidad se ve que él se llamaba a sí mismo hombre. Juan 8:40. Su humanidad se ve en el hecho de que él estaba sujeto a todas las leyes del desarrollo humano. Como cualquier otro ser humano, él se desarrolló en 4 áreas: mental, física, espiritual y socialmente. Su humanidad se ve en que él estaba sujeto a todas las experiencias humanas. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo sueño. Estuvo sujeto a las emociones humanas: amor, compasión, enojo, pena, las cuales él demostró al llorar y derramar lágrimas. Además, agonizó, sintió ese malestar de la agonía que todos sentimos en algún momento. También se preocupó. Yeshua fue probado. Necesitaba orar para tener una conexión íntima con el Padre. Como todos nosotros tenemos que hacer, esa conexión solamente es la conexión del Espíritu, que tiene que ser renovada día tras día. Así que esto son evidencias de su humanidad. También en su humanidad tuvo conocimiento limitado. Había cosas que él, como ser humano, no sabía. 2 ejemplos de este conocimiento limitado son Marcos 13:32 y Juan 11:34. Para el que lo quiera leer. Su humanidad es evidenciada por el hecho de que sufrió y murió. Yohanan 19:30, Hebreos 2:14. Parte de la humanidad de nuestro Adón Yeshua involucró su humillación.
Hay una enseñanza bíblica que los teólogos llaman la humillación del Mashiach. Su humillación se ve en 12 maneras diferentes. Primeramente, su humillación incluía la encarnación misma. El hecho de ser Dios que tuvo que hacerse hombre, un esclavo, tuvo que bajar de lo que era una divinidad. Dios mismo tuvo que hacerse un esclavo en un cuerpo, una humillación. Lo leemos en el libro de Gálatas 4:4 y Filipenses 2, capítulo 2, 6 y 7. También su humillación se ve en que fue hecho a semejanza de carne de pecado. Él se veía como un ser humano pecador. Eso también es parte de su humillación. Romanos 8:3 y Filipenses 2:7. Su humillación se ve que él nació en una condición humilde. Y para empeorar las cosas, él no nació en una familia rica, ni mucho menos. Podía haberlo hecho. Pero tenía que entender qué era la pobreza y el dolor de su pueblo Israel, de sus hermanos, lo que realmente estaban viviendo. Él fue criado en uno de los pueblos más denigrados de Galilea, porque fue criado en Nazaret. Fue llamado Nazareno, y eso no era considerado un título favorable. No era un título de respeto, ni mucho menos. Escucha lo que decían en Juan 1:46. Cuando hablaban del profeta que había de venir, decían: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En aquel tiempo era un refrán muy popular. Nazaret tenía una muy mala reputación. Era una ciudad con mala reputación. Además, Mateo 8:20 dice que él no tenía riquezas propias, que nació en un establo y colocado en un pesebre. Enseña que también nació el libro de Lucas, capítulos 2, del 22 al 24, que nació en una familia que era tan pobre que la única ofrenda que los padres pudieron dar fue 2 tórtolas, un signo de su baja condición económica. Así que, 2 de Corintios 8:9, Rabbi Shaul nos dice esto, que por medio de la encarnación, él se hizo pobre. Su humillación se ve en que nació bajo la ley. Gálatas 4:4. Él tenía que sujetarse a sí mismo a la ley que él mismo originó. Esto también fue parte de la humillación de Yeshua. No solamente la muerte en el madero. Entendamos desde que alguien ha sido un rey universal y ahora es un simple niño hijo de una familia de carpinteros. Su humillación se ve en que él tuvo que estar sometido a las limitaciones de su humanidad. ¿Qué significa? Esto es una doctrina que significa, se llama kenosis en el mundo griego, que significa que él se vaciado. También Filipenses 2, 5, 11 nos habla de esto. Significa que aunque él no perdió ninguno de sus atributos divinos, tenía un uso limitado de ellos. Este uso limitado de sus atributos divinos también pudo ser parte de su humillación. Él se vio limitado. Y lo vemos en el Gan Edén cuando Yeshua hace la oración y tiene que él toma toda la carga de la humanidad sobre él, pero ahí tiene autoridad y poder para poder dejarlo e irse. Él tomó la carga y oró y dijo: no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Él pudo usar sus atributos divinos, pero no, ahí tuvo que ser su carne para que el pecado viniera sobre ¿qué? Sobre su nefesh, sobre su alma y su carne. Una vez más, tenemos que recordar el suceso del huerto del Edén.
Su humillación se ve que él tuvo que sufrir todas las miserias de la vida humana. Lo que hemos dicho anteriormente bajo el encabezado de la humanidad del Mesías, y también era una marca de su humillación. Su humillación se ve que él se hizo siervo, se hizo esclavo y ministraba como esclavo por amor. Esto lo tenemos en el libro de Juan capítulo 13 del 1 al 11. ¿Cuándo qué? Cuando le lavó los pies a sus talmidim. También Filipenses 2:7 nos habla de esto. Su humillación se ve en que él llevó los pecados del hombre en su cuerpo. Esto fue humillante para uno que era absolutamente kadosh y sin ningún tipo de mancha. Su humillación se ve en que él aguantó la maldición de la muerte en el madero. De todas las maneras, él que pudo haber sido ejecutado, la ejecución más innoble, la manera más humillante de morir era ser colgado de un madero. Esto lo tenemos en Devarim 21, 22 al 23. Esto era considerado por la cultura y costumbres judías como la muerte más degradante de todas. Que sepas, amado hermano y amada hermana, que Yeshua murió totalmente desnudo, avergonzado como un vulgar ladrón. También en el mundo rabínico se dice que Yeshua es ¿cómo lo podríamos explicar? Es el leproso, el estudioso leproso. Él fue infectado con todas las enfermedades, incluso con la sarat del hombre, con la lepra, por la murmuración y todos los pecados que se centran en el espíritu. Así que esta muerte tan degradante nos remarca la humillación del Rey de Gloria. Por eso, esto también fue parte de su humillación. Gálatas 3:13 y Hebreos 12:2 nos habla de esto. Su humillación se ve en su muerte, el hecho de que el Dios hombre, Elohim, Adán, el santo y sin mancha, tuvo que sufrir la muerte que fue parte de su humillación. Filipenses 2:8. Su humillación se ve en su entierro. El hecho de que tuvo que ser enterrado como cualquier otro hombre fue también una señal de su humillación. La humillación de su entierro se ve además en que ninguno de aquellos que eran cercanos a Yeshua, en su vida, sus amigos y en su ministerio, estuvieron involucrados en su entierro. ¡Qué peliculón en aquel momento! Fue dejado solo. Le dejaron solo, se mantuvieron alejados. Yeshua fue enterrado por dos hombres, quienes hasta entonces eran creyentes secretos y distantes: Joseph de Arimatea y Nicodemo, aquel que le fue a ver de noche, en el libro de Juan capítulo 3. Su humillación se ve en su descenso al Seol, al Hades. Él también tuvo que descender a ese lugar temporal de encierro para que los Kadoshim estuvieran y fueran redimidos. Hechos 2:27, Efesios 4:9 y Primera de Kefas 3:18 al 19 nos habla de esto. Estos son los 12 puntos que enseñan o muestran claramente el concepto de la humillación de Yeshua HaMashiach como hombre. Él fue un esclavo. Su humillación es como mucho una parte de su humanidad. Y su humanidad es como mucho parte del concepto de la encarnación. A medida que los creyentes ven todas las cosas a las que Yeshua se sometió, a medida que ven todos los puntos de su humillación, no deben perder la oportunidad de recordarse a sí mismos exactamente por qué Él hizo todo esto.
La razón fue para que Él pudiera convertirse en mi sustituto. Él vivió como hombre y murió como hombre, pero murió una muerte sustitutiva por los pecados del hombre. Lo vuelvo a repetir. Él murió con una muerte sustitutiva por los pecados del hombre. A medida de que los creyentes atraviesan los sufrimientos cotidianos, a medida que pasan por privaciones y humillaciones, debemos tener en nuestras mentes esta imagen de nuestro Adón Yeshua, cómo se humilló hasta el extremo. Muchos no han sufrido nada, si nunca sufrirán nada que sea algo parecido o lejanamente comparable a los sufrimientos de nuestro Adón, el Mesías Yeshua. Esto lo tenemos que llevar en la mente y darnos cuenta qué es lo que Yeshua hizo. No solamente decir, murió en el madero, y hay mucho más. Nosotros, el Espíritu nos abre el entendimiento cuando tenemos una comunión íntima con Abba. Y por eso nos hace obedecer los mandamientos con y por amor, los cuales nos abren y nos acercan a la santidad. Por esto, todos los creyentes debemos estar siempre muy agradecidos de que nuestro Adón Yeshua estuvo dispuesto a ser humillado para proveer salvación. Primeramente para Israel como nación sacerdotal que debía transmitir la verdad de la Torá a las naciones y era la intercesora entre Dios y los hombres. Pero en su momento no lo hizo y por eso el Mesías tuvo que ser enviado como Cohen Gadol, a la vez como sumo sacerdote, como profeta y como sacrificio para redimirnos. Muchos deberían recordar que cuando ellos sufren, está nuestro Adón Yeshua sufriendo con nosotros. También la Torá nos promete que si ellos sufren, si sufrimos con el Mashiach, ellos también serán glorificados con él. La encarnación resultó en uno que era ambos Dios y hombre. Anteriormente mostramos que él era un hombre real que tenía la humanidad verdadera. La encarnación no significa que él cedió una parte de su divinidad, ni mucho menos. Él no era una degradación de la deidad, él era la deidad perfecta que se aferró y vivió en un cuerpo humano, con su naturaleza humana, y hemos estudiado, hemos leído las 7 evidencias de su deidad. Yeshua tiene todos los atributos de la deidad. Hay 10 atributos que vamos a leer ya para ir finalizando, que prueban su deidad. Primero, Yeshua tiene el atributo de la eternidad. Miqueas 5:2. Juan 1:8-58. Segundo, él tiene el atributo de la inmutabilidad. Él no cambia. Hebreos 1:10-12. Tercero, él tiene el atributo de la autoexistencia. Como he dicho, Yeshua tiene el atributo de la autoexistencia. Juan 1:3 y 5:26. Él es vida. Juan 1:4. Él tiene la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Todo es la verdad que Dios, el Padre y Dios, el Ruach HaKodesh, también es verdad. Yeshua es uno con el Padre. Yeshua tiene el atributo de santidad. Hebreos 7:26. Tiene el atributo de soberanía. Él es Elohim soberano. Mateo 28:18. Y Juan 5:27. Mashiach Shelihim, Hechos 2:36.
Aquí tenemos a Simón Kefa una vez cuando todos sus hermanos han recibido el Ruach HaKodesh. Simón Kefa los exhorta y habla de aquel que habían crucificado y todos dicen que qué han de hacer. Y en este momento, en el verso 36, Simón Kefa le declara Adonai y Mashiach. Yeshua tiene el atributo de la omnipotencia. Él es todopoderoso. Él tiene el atributo de la omnisciencia. Él lo sabe todo. Mateo 11:27, Juan 1:48 y Primera de Corintios del 4 al 5, Colosenses 2:3 y muchas más escrituras, pero continuamos. Aunque Yeshua en su humanidad, él tenía conocimiento limitado, en su humanidad, en su deidad, él lo sabe todo. Él tiene el atributo de la omnipresencia. Él está en todas las partes. Mateo 19:20, 28:20, Juan 3:13. Él tiene todos los atributos de la deidad. ¿Por qué? Porque Yeshua es Elohim. Yeshua es Yud Hei Vahet. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yeshua hace las obras que su Padre siempre ha hecho. Hay 6 ejemplos de sus obras. Él hizo la obra de la creación. Él hace la obra de la preservación de la creación. Él tiene el poder de perdonar pecados. Yeshua es el quien envía el Ruach HaKodesh, algo que solo Elohim puede hacer. Yeshua va a levantar a los muertos, tanto los justos como los injustos. Él es quien ejecutará el juicio final. Mateo 25:31 al 46. Y Yeshua hace las obras de su Padre, lo que prueba su deidad. Es un Dios de poder. Su deidad se ve en la adoración que le fue suscrita. Mateo 14:33, Yohanan 9:38 y Filipenses 2:10. Su deidad se ve que Él es quien da inmortalidad. Juan 5:28-29. Su deidad se ve en su asociación con el Padre. Él también tenemos su deidad que se ve en sus propios reclamos divinos. Él hizo 4 reclamos tales. Primero dijo gozar de la relación. Él pudo gozar de la relación más estrecha con su Padre, por lo que conocer al Mesías verdadero, al que da la vida, es conocer a Elohim en el mundo espiritual. En Yeshua están escondidas todos los misterios de Abba Kadosh. Honrar al Mesías es honrar a Elohim. Él dijo, el Padre y yo somos Ejad. Él dijo ser el objeto de la fe salvadora. Mateo 11:28. Yeshua reclamó el dominio absoluto sobre sus seguidores, algo que solo Elohim tiene el derecho de exigir. Él dijo ser el Adón del Beit HaMikdash y también ser el Adón del Shabbat. Mateo 12:8. Ser el Adón del reino de Elohim y tener soberanía sobre el nuevo pacto, el Brit Hadashah. Yeshua es la encarnación, como he dicho antes, de todas las profecías que los profetas cada uno vio en su tiempo desde un diferente ángulo de vista, que en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, se hace carne y da su cumplimiento. El hecho de que Yeshua hizo estos reclamos divinos significa 3 cosas. Él nunca engañó, o él se estaba autoengañando, o él verdaderamente es quien él dijo. Y también yo podría decir, si una persona que hace todas estas cosas, ¿quién solamente puede hacer este tipo de milagros?
Así que quienes le conocen y conocen la verdad del Mashiach resucitado, como quien dijo, es su Mashiach, su Adón y su Salvador. Y bueno, amados hermanos, con esta pequeña enseñanza quiero despedirme de todos ustedes. Quiero darles gracias por su tiempo. Espero que este estudio haya sido de edificación. Así que si te ha gustado este estudio, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale al like, dale a me gusta. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en contactar con nosotros. Ponnos un mail y te contestaremos lo antes posible. Y bueno, ya como es habitual, me despido de todos ustedes, pero antes sin hacer una tefila. Y si te quieres unir conmigo, eres bienvenido. Vamos a dar gracias a Kadosh Baruj Hu por esta enseñanza y por su infinita misericordia que fue realizada en y por nuestro Adón Yeshua. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este día, por tu amor y misericordia, Señor, porque tú nos sostienes en pie. Modé ani lefaneja. Bendito eres tú, Señor, que nos devuelves la vida cada día, Señor, tanto a justos como a injustos. Tú, Melech Haolam, Rey del Universo. Gracias te doy, Señor, por poder compartir tu palabra, pronunciar tu santo nombre y hablar a mis hermanos y hermanas, Señor, de las bendiciones y la verdad de tu reino, Adón Yeshua. Tú que te hiciste hombre, que te hiciste siervo, te hiciste esclavo por amor, que te llevaste todas las enfermedades en tu cuerpo por nosotros pecadores, para que nosotros tuviéramos acceso a los lugares celestiales, para poder ser reconciliados y redimidos con Abba, Akadosh Baruj Hu. Bendito eres tú, Dios de Abraham. No te olvides de nosotros, de tu pueblo Israel, en esta guerra que vivimos continuamente, Señor. Acuérdate de los pactos y las promesas, Señor, que tú prometiste, Señor, de que Israel siempre tendría la descendencia y sería tu pueblo sacerdotal. Yo bendigo también a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya paz dentro de tus palacios y todo lo que hagas sea prosperada. Jerusalén, ciudad del gran rey Mesías. Adón Olam, donde tú pusiste tu nombre. En Sión, que es el estrado de tus pies, Jerusalén, el centro del mundo, el centro del universo, donde tú hiciste pacto con David Amelech, donde tú levantarías a Sión, el estrado de tus pies, y donde el rey Mesías volvería y sería instaurado la nueva Jerusalén. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Ayúdanos a vivir bajo la instrucción divina, tu santidad, tus enseñanzas, Yeshua HaMashiach, y a cumplir tu perfecta voluntad. Porque siervos inútiles somos y pecadores somos, y necesitamos de tu ayuda día tras día. Te damos gracias a Kadosh Baruj Hu, Señor. Protege a tu pueblo, bendícenos, Señor. Guárdanos de todo mal, y a todas las personas que oigan este mensaje, que sea para tu gloria y para tu honra, y para que muchos y muchos miles de millones puedan recibirlo y ver y recibir al Mesías Yeshua. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pues nada más, amado hermano, que tengas un precioso día, y te saludamos desde España, desde el Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Que tengas un precioso día y que seas grandemente bendecido. Shalom Ubrachot. Shalom Aleichem. Kol Tov.